¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Jaciel y en esta ocasión les voy a mostrar de qué manera podemos hacer más eficiente nuestro montaje asignando rutas de fabricación o rutas de montaje a través del modelo de Tecla Structures. Lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir al shortcut de Control más H y nos va a aparecer la ventana de las fases o secuencias. Entonces, si yo selecciono la secuencia o la fase número uno y le doy Object by Faces, me va a mostrar en el modelo de Tecla Structures las piezas que están asignadas directamente a esa secuencia o a esa fase de montaje. Entonces, esta fase 2, si yo le doy Objects by Faces, no me va a mostrar nada porque no tenemos nada asignado todavía a esa secuencia. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar fabricación, secuencia uno fabricación. Entonces ya le cambié el nombre. Lo que voy a hacer es voy a seleccionar las piezas que yo necesito colocar dentro de esa fase. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, el primer marco, el marco principal. Le doy clic sobre lo que acabo de modificar y le voy a dar en Modify Fase. Entonces al momento de que yo la modifico, y muestro lo que tengo en la fase número 2, en este caso pues es la segunda, que es su nombre de secuencia uno fabricación, me va a mostrar lo que acabo de seleccionar. Entonces, ahora, ¿cómo esta secuencia la voy a transportar a tecla PowerFab? Lo que voy a hacer es voy a agregar una nueva y le voy a poner secuencia 2 de fabricación. ¿Ok? Entonces voy a agregar este pequeño marco interno, que va a ser estas viguitas, estas columnas, y las voy a agregar directamente a esa fase. Entonces, si yo muestro la secuencia uno de fabricación, me va a mostrar el marco principal, y si yo muestro la secuencia 2, me va a mostrar el marco que tengo internamente en mi modelo. ¿Okay? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir directamente a la exportación del modelo de Tecla Structures. Voy a exportarlo entonces. Exportar, tecla PowerFab. Y voy a decirle que voy a exportarlo todo. Que quiero los dos UDAs, tanto de planos como de partes. Igual para las partes de abajo, le voy a decir que no quiero el modelo y que use los planos que tenemos directamente en la carpeta. Entonces lo voy a exportar. Y listo, ya tengo aquí el modelo. Entonces ahora abriré PowerFab, voy a copiar la ruta. Y dentro de PowerFab lo que voy a hacer es que voy a importar eso que acabo de generar. Oh, perdón, es PowerFab aquí. Y selecciono este. Le doy clic en importar. Y le voy a colocar aquí un guión bajo 1 o más 1, está bien. Le voy a dar clic en número de liberación 1 y le voy a dar clic en guardar. Le digo que si quiero generar un número de trabajo, y aquí importante, voy a cerrar esta ventana para que me aparezcan los campos adicionales que estoy importando. En esta parte todavía no tengo esto, pero si en algún momento nosotros deseamos mapear, por ejemplo, el tema de la fecha de creación de los planos, el nombre de la persona que los está generando, el tiempo de planos también, el tiempo de detallado, desde aquí lo podemos importar. Entonces yo voy a continuar y voy a abrir la siguiente. Cierro aquí esta ventana y me va a aparecer lo siguiente. En esta ventana yo puedo apreciar que en fase name yo tengo las tres secuencias que acabo de hacer, uno con fase uno con secuencia 1 de fabricación y uno con secuencia 2 de fabricación. Entonces hay que asegurar que el campo de tecla PowerFab esté mapeado directamente en el campo de la secuencia. ¿Para qué? Pues para que lo podamos obtener justo en el campo que necesitamos. Le damos clic en OK. OK. Le voy a decir que usar el trabajo actual para todos y lo voy a cerrar.
Entonces aquí ya está cargando la información. A ver, no importa, no cargué algunos archivos de control numérico para marcas principales. No importa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir directamente al módulo de control de producción y voy a abrir el proyecto. Entonces me voy a dirigir a donde están las secuencias. Entonces aquí yo puedo ver que tengo la fase 1, que en este caso pues son las anclas y los contraflambeos de la fachada que tiene en la parte de atrás. Secuencia 1 de fabricación es el marco principal con sus placas, sus vigas y sus columnas. Y de igual manera este es el marco interior para el proceso de fabricación. Aquí yo puedo observar el plano. Entonces es muy sencillo realmente de generar este tipo de procesos y generar este tipo de asignaciones de secuencia desde el modelo de tecla Structures, pero también podemos hacerlo aquí en PowerFab. Entonces, si queremos hacerlo, por ejemplo, que esta pieza que tiene 2, le vamos a poner a una secuencia A y a otra secuencia B. Entonces, seleccionamos el elemento principal, le damos clic en el botón de la parte inferior derecha que se llama editar secuencia y seleccionamos y le voy a decir que nada más quiero una. Le voy a decir que actualice la secuencia y que esa secuencia, que es la secuencia 2 de fabricación, se va a llamar "-A". Secuencia 2 de fabricación, "-A". Actualizo la secuencia, le digo que sí. Y en la parte derecha, ahora voy a tener una pieza con secuencia de fabricación A y otra con la secuencia que viene a partir del modelo de tecla Structures. Entonces esta le voy a poner, voy a actualizar la secuencia, le voy a decir que esta pieza ahora es la secuencia B. Actualizo, le digo que sí. Y ya tengo ese plano dividido en secuencia de fabricación 2, una pieza con el lote A y una pieza con el lote B. Entonces, si nos hace sentido tener ese tipo de nivel de detalle al momento de procesar, lo podemos lograr y lo podemos hacer. Acá las tengo en la parte de abajo, una la tengo directamente en la secuencia A y una la tengo en la secuencia B. ¿Okay? Entonces, espero que este video les sirva. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, no duden en hacerla. Estamos para servirle y seguimos a sus órdenes. Que tengan un muy buen fin de semana.